Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre el marco conceptual para la información financiera, enfocándome principalmente en 4 puntos, los cuales son los objetivos, las características cualitativas, los estados financieros y sus elementos. A continuación, comenzaremos con el objetivo. El objetivo de una información financiera es proporcionar información útil para los inversores, acreedores, entes financieros, entre otros. Esto refleja la situación financiera, el rendimiento y flujo efectivo, lo cual permite tomar decisiones económicas dentro de la empresa. A continuación, seguiremos con las características cualitativas de la información financiera, las cuales son dos, aunque en este caso pusimos tres para añadirle un poco más de información. Comenzaremos con las fundamentales, las cuales se dividen en dos, que son la relevancia y la representación fidedigna o representación fiel. En la relevancia encontramos que es la capacidad de influir en decisiones mediante valor, predictivo como las proyecciones de flujos y confirmatorio como la verificación de resultados previos. En la representación fiel requiere neutralidad, o sea, hace evitar sesgos, integridad y libre de errores. Luego, pasamos con las características mejoradas, que se dividen en unas tres, que son la comparabilidad, verificabilidad y oportunidad. En la comparabilidad está la consistencia en métodos contables para facilitar análisis temporales o entre empresas. En la verificabilidad tenemos auditorías externas que garanticen que terceros pueden replicar resultados. También tenemos la oportunidad, que son los informes trimestrales o anuales actualizados para decisiones ágiles. Y como añadido tenemos las restricciones, cuáles materialidad y costo-beneficio, las cuales son sus dos características. Aquí tenemos que es un umbral de importancia. Un error del 1% de ingresos puede no ser relevante, pero sí un 10%. En su costo y beneficio, nos remarca que el esfuerzo de recopilar datos no debe superar su utilidad. No requiere detalles excesivos en pymes, o sea, en pequeñas y medianas empresas. A continuación pasamos con los estados financieros y una entidad informante. Como vemos, está dividido en dos, los cuales tienen sus componentes principales y una entidad informante. En los componentes principales tenemos el balance general, el cual incluye los datos, recursos como maquinarias o efectivos, pasivos y patrimonio neto. En los estados de resultados se muestra una comparativa entre los ingresos, o sea, las ventas y los gastos, que son los costos operativos. Lo más relevante incluye las utilidades, sean ganancias o pérdidas. Luego encontramos el estado de flujo de efectivos. Clasifica todos los movimientos en operativos de inversión y financiación. Por último, en este lado tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, el cual refleja el aporte de los socios, reservas y resultados acumulados. Y seguimos aquí también con la entidad informante, la cual nos dice puede ser una empresa individual o un grupo consolidado, una matriz con subsidiarias donde se eliminan transacciones internas para evitar duplicidades. Por último tenemos a los elementos de los estados financieros, lo cual remarcamos aquí y se divide en unos cinco elementos, los cuales son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos y bases de medición. Empezamos con activos. Son recursos controlados con beneficios futuros como las patentes o los inventarios. También requiere probabilidad de beneficios y una medición confiable como el valor razonable de inversiones. A continuación tenemos a los pasivos, los cuales son las obligaciones financieras o deudas que se tienen con terceros. Los pasivos se clasifican en corrientes, o sea, deudas a corto plazo, y no corrientes, que podría ser préstamos a largo plazo. Tercero tenemos al patrimonio neto, el cual se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona o una empresa. Esto incluye el capital social, las reservas legales y los resultados no distribuidos. Un buen ejemplo de ello serían las utilidades retenidas para la reinversión. En último tendríamos los ingresos y los gastos. Los ingresos aumentan el patrimonio mientras los gastos lo reducen. De ahí viene la base de vengo, el cual es el registro cuando sucede, no cuando se efectúa. Como remarca es el cobro y pago, como cuando se emite una factura pero no cobra. Y por último tenemos las bases de medición, el cual se divide en dos, costo histórico y el valor razonable. El costo histórico viene siendo el precio original de la adquisición, mientras que el valor razonable es el precio del mercado actual. Bueno, en conclusión, a mi opinión, después de toda esta reflexión, yo diría que en pocas palabras este marco conceptual es la herramienta fundamental para generar información financiera que realmente sirve. Define, digamos, desde los objetivos clave, como por ejemplo informar a inversores o acreedores sobre la salud económica de la empresa y tal, hasta cómo medir y presentar cada elemento como activos o pasivos. No se trata solamente de la teoría. Establece unas reglas claras como priorizar datos relevantes y verificables, evitar sesgos en los reportes como lo mencionamos hace rato, y garantizar que los estados financieros reflejen de forma coherente la realidad operativa. Al final, todo se reduce a crear un lenguaje común, que cualquier profesional, sin importar su ubicación o sector, pueda analizar y comparar datos con confianza. Toma decisiones basadas en hechos y no en suposiciones, lo cual es realmente muy bueno. Para ir finalizando, tenemos aquí las fuentes donde saqué la información, apoyada también por parte de la clase o de los PPTs proporcionadas por el curso. Pero estas vienen a ser la IASB, el marco conceptual para la información financiera. En segundo pusimos el Plan General de Contabilidad, normativa para la elaboración de cuentas anuales. En tercero pusimos el KIESO de 2022, contabilidad intermedia, detalles sobre elementos y medición. Y por último, como ya lo mencioné anteriormente, un poco de material de clase, sobre todo para este tema que es el marco conceptual para la información financiera, el cual sirvió de mucho a la hora de elaborar este marco conceptual y toda esta presentación.
Muchas gracias.